Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 15, capítulo 15, versículo 4 y 5. Lucas 15, versículo 4 y 5. Amén. Voy a invitar a que se ponga en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Dice Lucas capítulo 15, versículo 4 y 5. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora por ser fiel a nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Fíjese que me llama la atención la porción de esta parábola de las 100 ovejas, y habla de que se perdió una y que el Señor dejó a 99 y fue tras una. Y cualquiera puede decir, bueno, que era tan importante solo una oveja que dejó a un lado 99. No, no es así. Él deja a 99, pero es porque las dejó bien. Aunque dice que estaban en el desierto, es porque estaban cuidadas. No iba a ser irresponsable. La parábola no nos enseña que este pastor iba a ser irresponsable y se iba a ir y iba a dejar allá las 99. No, no es eso. Sino que él se va porque deja a 99 bien. Están cuidadas, están protegidas, están cercadas. ¿Por qué razón? Porque las ovejas necesitan un cuidado especial. Las ovejas no son igual que las cabras. Las cabras pueden comer lo que sea, andar en lo que sea, subirse en lo que sea. Mastican. Es increíble la fuerza que tienen esas cabras, y a saber si también, desconozco, pero tal vez los ácidos que producen la boca para poder llegar a deshacer palos, lazos, un montón de cosas. Usted puede ver que las cabras son de las que se pueden meter en cualquier lado y no les pasa nada. Las cabras se suben hasta los palos. ¿Cómo? No sé. A mí, que me cuesta subirme a un palo, imagínense, yo me pongo y he visto cabras arriba de los palos. Y una vez me recuerdo que en un Junker, imagínense cómo están apilados todos los carros, ¿verdad? Y entonces arriba estaba una cabra, habían como 6, 7 carros, y había una cabra que se había subido. Entonces aquí el Señor es bien claro, habla de ovejas. Y la oveja es la que necesita un especial cuidado. Las ovejas, si no se les quita el pelaje, o si no se les quita la lana, se caen, se enredan, se ensucian. El pastor tiene que estar limpiando la lana de las ovejas. Ahora, ¿por qué razón el Señor fue tras una? Por una razón, porque para el Señor esa oveja es importante, era importante. Tanto ustedes como yo somos importantes para el Señor. Y por esa razón vino el Señor y desciende a la tierra y muere en esa cruz. ¿Por qué? Porque somos importantes para Él. Entonces, vemos aquí algunos puntos con respecto a esta parte de la parábola, y me llamaba la atención. La meditación se centra en el versículo 5 nada más, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Esa es la meditación. Pero me llamaba la atención de que habla de algo específico, y es que esta oveja se había perdido. Mire, esta oveja es usted y soy yo. Es decir, esta oveja somos nosotros. Amén. Entonces, esto nos ayuda a entender a dónde estábamos y qué podemos perder. Entonces, esto de perder, de pérdida, de que esta oveja estaba perdida, habla con respecto a
una de las referencias que tiene es destruir, perecer, matar, perderse y quitar. Ahora, no necesariamente en la porción que estamos viendo es sobre la muerte. No está hablando de esto, sino que habla de una destrucción total. ¿A dónde podemos llegar? ¿Qué es lo que puede suceder con nosotros? Que todo lo que tenemos lo podamos destruir. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque en ningún momento la oveja murió y en ningún momento el hijo pródigo murió. Pero sí el hijo pródigo destruyó todo lo que tenía. Entonces habla con respecto a que podemos llegar a destruir todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hemos alcanzado, lo podemos llegar a destruir. ¿Por qué razón? Miren, antes, ¿cuál era la campaña con respecto al manejo? La campaña con respecto a los que manejaban eran que si bebían, que no manejaran. Si usted se da cuenta cómo ha ido en los últimos años, ya la inversión de las campañas en respecto a esto ya no solo es a los que beben, sino que ahora le están diciendo a uno, mire, mientras maneje, no mire el celular, porque igual de peligroso es que aquel que bebe y comete un accidente. Entonces ahí salen unos anuncios de televisión y por cierto los de seguros, ¿verdad? Y dice, mire, usted tiene que estar asegurado. Y dice uno de ellos que en cuestión de 4 a 5 segundos se recorre una distancia de un campo de fútbol americano. Y un campo de fútbol americano o de soccer no son pequeños, son largos. Entonces dice que cuando el carro va desplazándose, se recorre esa distancia en lo que uno ve para abajo y vuelve a ver hacia adelante, uno puede perder el control. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien, no porque iba ebrio, mata a una persona o golpea a una persona? Cualquiera puede decirse, es que mire, yo no estaba ebrio, yo iba texteando, pero ahora para la ley es lo mismo. Ocupa, ¿por qué? Porque no están hablando de la condición, sino lo que produjeron con su actitud. Amén. Entonces, lo que yo hago con mis actos, sí, probablemente el que iba ebrio tiene más condena que el que iba texteando, pero al final, ¿qué pasa cuando el que iba con el celular iba manejando mata a una persona o lesiona de por vida a una persona? ¿Qué es lo primero que sucede con esta persona? Va a la cárcel. Porque mientras hay una lesión, mientras pase algo, la persona va a la cárcel. Y mientras se hacen las averiguaciones y mientras se deduce todo lo que pasó, etcétera, y todo lo demás, ¿qué sucede? Se va a la cárcel. Y ahí, ¿qué se puede hacer? Es que yo me esforcé en la universidad y estudié y logré. Sí, pero un pequeño descuido en su vida y hace que pierda todo lo que tenía. Porque, ok, al final la persona no va a la cárcel, pero tiene que pagar todos los daños. Y vienen y le imponen una fianza, y aquí las fianzas muchas veces son estratosféricas, son increíbles. A una persona le ponen $500,000 de fianza, $100,000 de fianza, y solo con reunir eso para que sea libre, muchos todavía siguen en. ¿Y qué sucedió? Con todo lo que había hecho, se perdió. Porque ahora, si la persona sale libre, tiene que salir a pagar la deuda. Entonces, mi futuro con respecto a pagar mi casa, ya no puedo hacer planes de que voy a pagar mi casa. Si quería hacer esto, si quería hacer aquello, si quería viajar, mientras yo tenga esa deuda, no puedo. Entonces muchas veces nosotros podemos
cometer este error. Estamos en el redil del Señor, pero nosotros decidimos irnos. Y entonces ese es el peligro que nosotros tenemos que cuidar. Que un error pequeño, un error que en el momento se ve insignificante, pueda afectarnos toda la vida. Y el problema del creyente muchas veces es que nosotros catalogamos los pecados. Y así se llama. No puedo poner otra palabra. No puedo decirle sus malas actitudes, sus malas caras, sus malas miradas, sus palabras. No. Pecados. Entonces creemos que el que toma peca más que nosotros porque nosotros no pecamos. Y entonces le ponemos una ponderación. Y entonces sucede algo particular con la oveja. Y es, yo creo que aquí lo había puesto, aquí está. Llega un momento en que la oveja, cuando se siente perdida, ya no se mueve. Es tan torpe, porque esa es la palabra de la oveja. La oveja es tan torpe que cuando se siente perdida, no sabe qué hacer. No sabe a dónde ir. Entonces ya no sabe qué dirección tomar. Entonces, ¿cómo estaba esta oveja? Perdida, sin dirección. Ya no había, se me va una palabra, ya se había turbado en su vida. Qué difícil es cuando uno no sabe qué hacer ni cómo solventar un problema. Porque yo puedo tener dinero en el banco, pero eso no significa que pueda solventar algún problema. Miren, le pueden llamar al padre de la escuela y decirle, miren, es que su hijo se está portando mal, que no sé qué, etcétera, y todo lo demás. Y le puede poner el mejor psicólogo. Y eso no va a cambiar ni a mejorar la vida del niño. Cuando el problema es en el alma. Cuando nosotros tenemos un problema familiar, una discusión o algo, yo no puedo decir, va, toma, aquí hay $100, va, con esto lo resolvemos. No se puede. Entonces, muchas veces no hallamos qué hacer. Y como ovejas, porque somos ovejas, no somos cabras, como ovejas que somos, nos volvemos torpes, porque no sabemos qué hay. Entonces, también significa perecer, pero con respecto a lo material, es perder una recompensa, perder algo que hemos ganado. Cuando una persona se esfuerza y saca su profesión, esa es una recompensa. Cuando alguien viene y puede pagar su casa, esa es una recompensa. Cuando alguien permite al Señor y llega a tener su familia, esa es una recompensa. Entonces, podemos llegar a perder aquellas cosas que han sido recompensa para nuestras vidas. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener. Perdida la oveja porque se había excluido de la presencia del pastor. El pastor ya no la podía ver. Ya no estaba. Entonces, ¿qué cuidado tenía el pastor? Que todos los días, cuando salía, las contaba. Y cuando regresaban, las volvía a contar. Y dijo, ve, se fue cabal, ¿verdad? Se fue aquella que yo sabía que es la que había que andar arriando cada rato, ¿verdad? Y arriando cada rato. Ahora, ¿cuántas veces el Señor nos está de hablar y de hablar y de hablar y de hablar y de hablar? Y nosotros decimos, ay, sí, ¿verdad? Si tan solo mi familia viera esta predicación de ahorita, es que entenderían. Y el Señor dice, no, es que no es para tu familia, es para ti, porque si tú estás, es para ti. Muchas veces nosotros queremos pasarle, ¿verdad? No, es que, no. ¿Cuántas veces
nos hemos excluido de la presencia de Dios. Ya no nos ve. Y a cada rato el Señor nos tiene que estar dando ahí una llamada de atención y para que volvamos otra vez a su redil. Entonces, de seguro llegó un momento en que esta oveja consumió sus recursos. ¿Y cuáles eran esos recursos? Su fuerza. De seguro llegó un momento en que se fatigó y por eso ya no podía caminar. No es el hecho de que tenía fuerza, es que miren, muchas veces el Señor permite que tengamos la pérdida de lo material para que nos detengamos. En este caso de la oveja fue físico, de seguro. Llegó un momento en que la oveja se cansó. Mire, ¿qué sucede cuando a nosotros nos han llevado de paseo? Y hay que caminar bastante. Llega un momento que todo puede ser bonito. Todo. Y nos pueden decir que a una milla más o a media milla más se encuentra lo mejor. Se encuentra la mejor vista, se encuentra la mejor cosa. Pero ¿qué sucede cuando ya estamos cansados? ¿Verdad que perdemos el deseo de llegar? ¿Por qué razón? Porque ya no podemos más. Entonces muchas veces el Señor empieza a permitir eso en nuestras vidas. ¿Para qué? Bueno, para que un día nos detengamos. ¿Por qué salió a buscarla? ¿Por qué salió a buscar a la oveja el pastor? Porque el pastor sabía hasta dónde podía llegar. Sabía que estas ovejas estaban acostumbradas a caminar tanto. Y entonces sabía que la iba a encontrar, que ahí iba a estar. ¿Hasta dónde llegó? Y miren cómo están las cosas, están, como les decía, hasta que terminé de preparar el bosquejo, caí en sí de que ahí estaba el hijo pródigo. ¿Hasta dónde llegó el hijo pródigo? Hasta donde el dinero le permitió llegar. Hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque si él hubiera tenido, de seguro hubiera ido a explorar y a explorar y a explorar más y ver. Entonces llegó un momento en que como se le acabó todo, ya no pudo seguir. De seguro esto mismo pasó con la oveja. Se le acabaron sus fuerzas y ya no pudo seguir caminando. Ya no pudo ir a explorar lo que quería. Entonces, tenemos que ver qué pérdidas hemos tenido y entender de que el Señor ha estado en el asunto, el Señor está en la situación. ¿A cuánto muchas veces el Señor deja que nos pasen accidentes o que nos pasen cosas para que podamos comprender y decir, está bien, lo voy a hacer, algo estoy haciendo mal, etcétera? Pero bueno, esa era la introducción para que podamos entender el contexto, porque me llamaba a mí la atención el versículo 5. Y cuando la encuentra, amén, y cuando la encuentra, qué esperanza, qué bendiciones que la encontró. Aquí vemos o entendemos que es una diferencia con respecto al pastor. Aquí no vemos que el pastor se cansó. Aquí no vemos que el pastor estaba perdido. Aquí vemos todo lo contrario. Qué bendición el Señor, que el Señor de nosotros no se ha cansado y que Él sigue manteniéndose como lo ha hecho hasta el día de hoy. Amén. Entonces dice que la encontró. Significa que la buscó. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado cosas a medias? ¿Cuántos de nosotros hemos buscado cosas y las hemos dejado a medio camino? Le voy a poner un ejemplo. Muchas veces en las casas, y de verdad, no sé, pero muchas veces en las casas hay piano.
hay un piano, ¿verdad? Y entonces, al final ese piano se volvió un adorno. Porque se compró ese piano pensando en que los hijos aprendieran y nunca aprendieron. Y entonces, y entonces ahí también hay guitarras, y hay violines, y hay chelos, y hay de un montón de cosas. Y todo se vuelve un adorno. Lo mismo sucede cuando alguien compra algo para hacer ejercicio y se vuelve para poner la ropa encima. Ahí ponemos las toallas, las camisas, ponemos todo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida nosotros planeamos hacer y las dejamos a medias? Ahora, póngalo en lo espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, vamos a cambiar, vamos a hacer esto, las cosas, vamos a mejorar? Y el Señor nos da una enseñanza de que hasta que la encontró, se detuvo. Quiere decir que no sabía dónde andaba. Este pastor, Dios sí siempre sabe. Amén. Y la fue a buscar a un lado, la fue a buscar a otro. Y dice, y cuando la encuentra. Amén. Entonces, esto metafóricamente es hallar como resultado de una búsqueda. El Señor ha venido por nosotros. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos dejado cosas a medio camino? ¿Por qué? Porque finalizar las cosas significa aprender, descubrir. Es ganar algo para nosotros, es procurar. Ahora, para la oveja, de lo que estamos hablando, que cuando dice, y cuando la encuentra, ¿quién fue el beneficiado de ese encuentro? ¿El pastor? No, la oveja, porque estaba cansada, perdida, estaba agotada, estaba expuesta a que un lobo o cualquier animal la devorara. Entonces, ¿quién fue la beneficiada? Fue la oveja. ¿Por qué? Porque al ver al pastor halló descanso. ¿Qué dice el Señor? Que Él es el buen pastor. ¿Y qué nos dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué quiere decir? Y cansados y agotados y defraudados y decepcionados. ¿Qué hombres fueron los que encontró David cuando tuvo que huir a una de las ciudades de refugio? A gente que tenían grandes deudas, a deudores, a cobardes, porque muchos habían huido, otros que se sentían defraudados. ¿Y en qué los convirtió el Señor por medio de David? En valientes. Entonces, cuando llega David, estos hombres tuvieron un descanso para su vida, tuvieron un nuevo resurgimiento, una nueva fuerza. Lo mismo sucedió con esto, con la oveja. Encontró el descanso. ¿Por qué encontró el descanso? Porque obtuvo una provisión. ¿Y cuál era? Ya no iba a caminar. El camino de regreso ya no lo iba a hacer sobre sus fuerzas, sino que ahora era sobre los hombros del buen pastor. Entonces, cuando hemos salido a caminar, ¿verdad que quisiéramos otra vez volver a ser pequeños para que nos cargaran, ¿verdad? Pero ya no se puede. Ni por la altura, ni por el peso, ni por muchas cosas, ya no se puede. Y entonces ahí estábamos, y hasta que no, vengan a traernos o hagan tal cosa. Entonces, ¿quién fue la beneficiada? Fue la oveja. Encontró el descanso, porque el camino de regreso era seguro. Ya la oveja ya no tenía que caminar otra vez. La oveja ya no tenía que esforzarse. Ya la oveja no tenía que preocuparse si el camino era el correcto, si había peligro. Ya no tenía que preocuparse. Por esa razón,
Es que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida de no perdernos. ¿Para qué? Para que no perdamos ese descanso, porque mientras estemos en el redil, vamos a tener descanso. Amén. Esto de encontrar es de llevar a cabo el fin que se tenía a la vista. ¿Cuál es el motivo ahora o el propósito en nuestras vidas hoy que conocemos al Señor? Bueno, un día estar con Él allá. Ese es el propósito de todo. No es que mientras yo estoy aquí, sí, mientras nosotros estemos aquí con el Señor podemos alcanzar muchas cosas, pero el propósito de nuestras vidas es que un día estemos con Él. Entonces, ¿qué es estar en el redil? ¿Qué es que el Señor nos haya encontrado? Bueno, que encontramos para nosotros mismos, conseguimos para nosotros mismos, obtuvimos una provisión. ¿Qué es el Señor para nosotros? Una provisión. Es el que está siempre ahí. Y después dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Mire, aquí vemos algo que me llama la atención. ¿Cómo estaba el pastor? Gozoso. Yo me recuerdo que cuando estaba pequeño, si me perdía en algún lado, después que me encontraran me venía una regañada, ¿verdad? Y ¿o no es así? Y vos te dijimos que no te separaras, que querías andar haciendo, que mira qué gran susto. Y lo primero, venir para acá y de uno de la oreja, ¿verdad? Lo alan así y lo llevan o le dan un coscorrón. ¿Cómo estaba el pastor? Gozoso. Estaba alegre. Amén. Entonces dice que la puso sobre sus hombros. Literalmente es la cargó. Ya no podía caminar. También habla sobre untar. Las ovejas tienen un cuidado y hay que estarles poniendo aceite, hay que estarlas revisando y todo lo demás. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el pastor al ver a la oveja en esa situación? Lo más probable es que la revisó primero para ver cómo estaba, si no tenía alguna herida, si no le había pasado algo. Y al verla en la condición que estaba, sabía que esa oveja ya no podía caminar. Y por eso la puso sobre sus hombros. ¿Qué es poner sobre los hombros también? Mire, es en el sentido de poner las manos. Como sobre los enfermos para una sanidad. Qué cansado se vuelve la vida una enfermedad, ¿verdad? Con una enfermedad. Depender de un medicamento. Qué cansado es cuando a uno le toca que estar acostado en la cama porque no puede caminar y cualquiera dice, qué chivo, qué bueno, que está descansando. Qué horrible es estar en la cama sin poder levantarse. Y es cansado. El hecho de estar acostado llega un momento en que cansa. ¿Qué es también poner? Es para bendecir. Qué necesario es que el Señor bendiga nuestras vidas. ¿Y cómo es? Estando cerca de Él. También esto significaba que la oveja reconocía una autoridad. ¿Por qué? Porque ahora la oveja no decidía por dónde se iba a ir, sino que no le quedaba de otra, caminar. ¿Ven? Y lo que decía, ¿verdad? La sanidad física. Ahora, cuando habla sobre, que pone sobre sus hombros, pero me llamaba la atención que este sobre significa una superimposición. Aquí no le preguntó el pastor a la oveja, ¿quieres caminar? La agarró y la puso. Muchas veces el Señor tiene que hacer esto con nuestras vidas. Tiene que
tiene que imponernos algo. ¿Para qué? Para que no nos volvamos a ir. Entonces, la oveja sobre los hombros del pastor significaba que no podía hacer lo que quisiera. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos tenido pérdidas o tenemos pérdidas por hacer lo que nosotros queremos hacer? Aquí no lo he puesto en el bosquejo, pero una de las razones, algo lo que también los pastores hacían es que cuando una oveja se iba y era reincidente, se iba una vez y se iba otra vez y se iba otra vez, lo que hacía es que el pastor le quebraba las patas a la oveja. De seguro para el pastor era doloroso quebrarle las patitas a la oveja. Entonces sucedía esto: la oveja no podía caminar, lógico, ¿verdad? Entonces el pastor se la cargaba sobre sus hombros. Y eso significaba que oía de cerca la voz del pastor. Sentía el olor del pastor y por lo mismo se le impregnaba a la oveja el olor del pastor. ¿Cuántos muchas veces no nos damos cuenta que el Señor está haciendo muchas cosas para tenernos cerca de Él? Y lo vemos como un obstáculo, lo vemos como un problema y estamos enojados y no queremos venir a la iglesia porque a mí me está pasando esto, porque no hacen lo que yo quiero, porque me imponen ir a la iglesia. Pues qué bendición es que muchas veces nos impongan venir a la iglesia. Y cualquiera, mire, yo he oído a mucha gente y también es cierto, es que a la iglesia no hay que ir por obligación, sí, pero muchas veces el Señor nos está imponiendo ir porque nos está guardando de algo. Está tratando de cubrir nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, ¿qué es esto de poner sobre? La palabra sobre sus hombros. Fíjese que ya sea que Él está poniendo una imposición en el tiempo, en un lugar o en un orden. Son tres cosas. Tiempo, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestro tiempo. Yo lo quiero ya. Y el Señor dice, no, la respuesta es no, hasta que pase tanto tiempo. De un lugar, no, es que yo me quiero ir para tal parte y estar en tal parte. Y el Señor dice, no, es aquí. Y no nos permite movernos. Y en orden es que muchas veces nosotros nos queremos saltar algunas cosas. Queremos que nadie nos ponga autoridad. Y el Señor dice, no, es que te tengo que poner orden. Dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces, también esto de ponerlo sobre significaba que era el descanso para la oveja, que también le traía dirección. ¿Por qué? Porque ahora el que tomaba la dirección del camino era el pastor. Y esto, mire, como cuando uno sale de viaje, ¿verdad? Y cuando a uno le toca manejar, uno tiene que ir pendiente del camino, de las cosas, el de la dirección y todo lo demás. Cuando uno está cansado y no quiere manejar, uno mejor paga un boleto. Y dice no, o que maneje otro. Y eso significa que me puedo dormir, que puedo descansar, que no tengo que estar preocupado de un montón de cosas. A eso nos quiere llevar el Señor, de que Él sea el que nos dirija, el que nos guíe por el camino que debemos de andar, que el que nos va a decir, no, es por aquí donde te quiero llevar. Por eso el Señor viene y cuando nos encuentra, y cuando nos encuentra lo que hace es ponernos sobre sus hombros. ¿Para qué? Para que tomemos dirección, para que tomemos un nuevo camino en nuestras vidas. Porque le voy a decir algo, sin el Señor, ¿cómo nos ha ido? Mal. Hemos tomado pésimas decisiones. Amén. Entonces, también el espacio sobre es un espacio. ¿Por qué? Porque no hay mejor lugar que estar cerca del Señor. Amén. Entonces, y de ahí dice, sobre sus hombros. Dice que
puso a la oveja sobre su propia vida. ¿Por qué? Porque el pastor tenía que defender la vida de la oveja con su vida. Él tenía que arriesgar su vida. El pastor arriesga su vida para proteger la vida de la oveja. Si aparece un león, si aparece un lobo, si aparece un oso, el que tiene que salir herido es el pastor para que la oveja no le pase nada. Entonces, eso es lo que el Señor hizo sobre su propia vida. Él se dio por nosotros. Y cuando habla de los hombros, es el que lleva nuestras cargas. ¿Qué sucedió? El llevar sobre los hombros a la oveja significó que la oveja hoy tenía fortaleza y tenía una seguridad. Usted no se siente fuerte, usted no se siente seguro. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Estamos cerca de Dios o estamos lejos de Dios? Hemos perdido mucho. Entonces el Señor dice, es que no está sobre mis hombros. Es que yo no estoy cerca. Y mientras tú no vengas aquí, vas a seguir perdiendo. Sobre sus hombros es llevar o cargar. Qué bien se siente, ¿verdad? Cuando podemos vaciarnos, cuando podemos quitar nuestras cargas. Cuando uno empieza una caminata y le dicen, bueno, vamos a ir a caminar y uno lleva la ropa, lleva el sleeping bag, lleva todo, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que uno mete 3, 4 botellas de agua. Cuando uno empieza el camino, ¿cómo se siente el peso? Bien, porque tengo fuerzas, porque tengo ánimo, ¿verdad? Y vamos caminando. Y a medida vamos caminando, ¿qué quisiéramos hacer? Botar lo que llevamos en la mochila, en el backpack. Quisiéramos botar. ¿Y para qué me traje este suéter? ¿Y para qué me traje esta cosa? ¿Y para qué me traje otros zapatos? ¿Y por qué metí otro pantalón? Si ya... ¿O no es así? No todo lo que llevamos se vuelve una carga. Se vuelve algo pesado. Entonces, ¿a qué nos está invitando el Señor? Porque Él quiere llevarnos sobre sus hombros. Para que nosotros nos despojemos de todas las cargas que llevamos. Porque sucede algo. Cuando perdemos las cosas, cuando hay una pérdida en nuestra vida, se vuelve una carga. No sé si me doy a entender. Se vuelve una carga. Cualquiera puede decir, es que pierdo el trabajo, pero ese perder el trabajo se vuelve una carga. No es que me despojo de algo, sino que al contrario, se vuelve algo más pesado para mí. No es que perdí, se me arruinó el carro, se vuelve una carga porque ahora tengo que buscar y conseguir otro carro para poder solventar este problema. No, es que la casa me la pidieron, entonces y lastimosa, y estábamos bien, pero ahora nos toca ir a vivir a una casa más pequeña y se vuelve una carga. Entonces, nuestras pérdidas al principio, lo que no valoramos, al final se vuelve una carga para nuestras vidas. ¿Por qué se fue el hijo pródigo? Porque le importó poco su padre y al final todo lo que tenía se le volvió una carga a sí mismo con esta oveja. Entonces el Señor está interesado ¿en qué? En darnos fortaleza, en darnos seguridad, en llevar nuestras cargas, en quitarnos peso, en quitarnos problema, en que nuestro camino sea más fácil. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Dónde lo vamos a conseguir? En los hombros de Dios, no en otro lugar, como esta oveja. Entonces, usted y yo queremos tener una vida
más descansada, tiene que ser en los hombros de Dios. Es que si no, no se va a poder. Es que si no, vamos a perder, vamos a destruir todo lo que hemos alcanzado. Y al final eso se va a volver una carga para con nosotros. ¿Qué significa que vayamos sobre los hombros del Señor? Y con esto termino. Es que Él trae sustento, no provisión de alimento, no, sino que Él es el que nos sostiene. ¿Verdad? Qué feo es cuando uno ha estado vomitando o ha estado malo del estómago. ¿Qué es lo primero que uno pierde? La fuerza. Y entonces cuando estamos mal necesitamos que alguien nos levante, ¿verdad? Porque si nos levantamos nosotros corremos el riesgo de caernos y golpearnos. Pero ¿a quién le pedimos ayuda? A alguien que está bien, porque alguien que está igual que nosotros vamos a ser dos golpeados al final. Entonces esta persona nos ayuda, esta persona que está bien, nos ayuda y nos sostiene. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Sostener nuestra vida, porque tenemos que reconocer en dónde estamos. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? Sacarnos adelante. ¿Qué quiere el Señor? Ir adelante de nosotros. ¿Qué quiere hacer el Señor? Conllevarnos en los hombros, acercarnos al redil. Porque desde el momento que recoge a la oveja y se la pone en sus hombros, desde el primer paso que dio, estuvo más cerca del redil que lo que había estado momentos atrás. Hasta que el hijo pródigo volvió en sí y empezó a caminar, empezó a acercarse a la casa del Padre. Lo mismo. ¿Qué quiere el Señor? Conllevarnos en los hombros. Que no importa las dificultades que nosotros pasemos, las podamos soportar. Porque van a venir dificultades, van a venir cosas serias, van a venir. Pero el Señor dice, no te preocupes. Aquí voy a estar yo para sostener. No te preocupes de lo que venga. Aquí voy a estar yo para llevarte, para sostenerte en mis hombros. Amén. Entonces, por último es sus hombros nos llevarán de regreso al redil. Con el Señor estaremos seguros otra vez. Amén. Espero que el Señor bendiga su palabra, porque es la palabra de Él, no lo que uno, y que bendiga nuestros corazones y que podamos acercarnos a Él. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque muchas veces hemos perdido dirección. Padre, sin darnos cuenta, probablemente nos hemos empezado a alejar del redil y de ti. Estamos creyendo que tomamos las mejores decisiones, que nada y nadie nos puede decir, porque nadie es más inteligente que nosotros. Y sí, Señor, reconocemos que hemos tenido pérdidas en nuestras vidas. Padre, ¿cuántas veces hemos perdido y no hemos reconocido que tú has estado cerca? Señor, gracias por haber dejado a las 99 y por salir por nosotros otra vez. Señor, gracias porque no pudimos avanzar más. Qué bendiciones, Señor, que no pudimos avanzar más. Y que tú has llegado a tiempo a nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendícenos esta noche. Gracias por hablarnos. Y que podamos, Señor, estar cerca de ti siempre y no volver a alejarnos, sino que al contrario, poder estar en tus hombros. Y dice la palabra que cuando la encontró y la puso sobre sus hombros,
lo hizo de una manera gozosa. Padre, gracias, porque con amor eterno nos has atraído. En el nombre de Jesús. Amén y amén.